Sola duda de que los dominicanos volveremos a manifestarnos en solidaridad, porque ya es costumbre, la tragedia nos une y es interesante cómo no importa el estrato social, no importa el nivel económico, todo el mundo quiere aportar y yo sé que ese Teletón del próximo domingo será todo un éxito. Pero a mí me gustaría recordar que a propósito de ese equipamiento que necesitan los bomberos que hemos visto, cómo siguen efectivamente entregados a la labor, incluyendo a los voluntarios, así como les falta a ellos, no olvidemos a los del interior del país, porque de nuevo, uno suele valorarlos cuando los necesita y no es así como podemos progresar. Hay que valorarlos todos los días y hay que prever y prevenir. Alguien comentaba en una publicación que yo repliqué de otros mostrando a los perros que también han estado participando como otros héroes y gracias a quienes por su olfato se pudieron detectar algunos restos de las víctimas. Decía, a los perros hay que ponerle los botines y tener un chaleco. Es verdad, pero imagínense que los propios bomberos a veces no tienen ni siquiera las botas que deben llevar. Imagínense que a veces no tienen, como mencionaban ahí que se necesitan, ni las hachas que hacen falta para romper un lugar y adentrarse y hacer su labor. Así andamos y yo me pregunto hasta cuándo. Los bomberos dependen de los ayuntamientos y la mayoría de los ayuntamientos anda pidiendo a veces la luz por seña porque internamente se les hace difícil cobrar los impuestos municipales y una serie de entuertos que no son de ahora, que tenemos décadas y que hemos venido acumulando y se ha vuelto como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Pero en algún momento hay que decir basta ya. En algún momento alguien debe asumir con coraje, con gallardía, el valor de poner el cascabel al gato. No podemos pensar siempre en que poner orden y hacer las cosas como debe ser cuestan votos, porque así no podemos avanzar. Entonces, ojalá que a partir de estas situaciones tan duras, en este caso no solo para San Cristóbal, es para todo el país, mueva a las autoridades del lugar, a los grandes empresarios, porque podría hacerse un patronato en cada municipio que apoye, que avale, que proteja a esa gente que arriesga su propia vida por la nuestra. ¿A cambio de qué? De la satisfacción de sentir que están haciendo algo por los demás. ¿Les parece justo? A mí no. A mí me duele. A mí me parte el corazón. A mí me provoca lágrimas. No podemos ser tan indolentes, no podemos ser tan apáticos. Y a todos como ciudadanos nos corresponde levantar la voz y reclamar. Melba Segura decía a la prensa que tenía ahí en esa rueda, esa conferencia precisamente para anunciar el Teletón, ustedes que son la voz, álcenla cuando vean que algo no está bien. Cuando una edificación no cumple con las normas, cuando se toman acciones públicas que van en contra de lo establecido, que atentan contra la seguridad de todos. Y es verdad que a todos nos corresponde esa cuota de responsabilidad, de ser valientes. O nada más somos buenos para pagar impuestos, o nada más somos buenos para criticar. Hay que estar en el meollo del asunto. Basta ya. El domingo nos vamos a dar cita a todos para seguir sumando esfuerzos porque mucha gente lo ha hecho. Y a propósito, quiero saludar a quienes lo han hecho de manera genuina, sí. personal, Sí. sin hacer bulla. Exactamente.
porque eso es lo que vale. Lo de las visitas y tomarse una foto y Sí. hacer un video, para mí no tiene ningún valor. Quien lo hace calladamente, lo hace porque lo siente, porque tiene el corazón unido a la tragedia. El que lo hace para tomarse fotos y un video, lo hace para aprovecharse de la tragedia. Abramos el ojo y abramos los oídos y miremos a quienes tenemos, por ejemplo, en el Congreso, a quienes tenemos en las municipalidades de todo el país, qué hacen, cómo se comportan, realmente nos representan, salvando obviamente las excepciones dignas de ser exaltadas, porque no son todos los que están ni están todos los que son. Pero en sentido general, abramos el ojo, porque ahora comenzamos a ver muchas caras simpáticas, muchos nombres, fulano diputado, fulano senador, fulano alcalde. ¿Y cuál es su historia? ¿Quién le está apoyando? ¿Quién le va a financiar su campaña? ¿Qué usted piensa hacer por el sector que usted quiere representar? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué usted opina del cumplimiento de la transparencia? Eso es lo que nos toca a todos. De nuevo, abramos los ojos, reaccionemos y demos una mirada más allá de la capital, más allá de Santiago, la segunda ciudad del país, más allá de la zona este, que brilla por el éxito turístico, más allá de Puerto Plata, que ha sido rescatada precisamente para aupar el turismo, recuperarse el turismo que se había perdido. Aquí somos 32 provincias. Y dice el censo que somos los mismos 10 dominicanos, ¿cómo es? 10 millones de dominicanos de hace 10 años. Sí. Fenómeno. Quiere decir que hay muchos millones que esperan oportunidades de crecimiento en muchas provincias. Este es un país rico, lleno de recursos naturales y recursos humanos que merecen caminos abiertos para también crecer, porque cuando crece una ciudad, una sección, un municipio, crece el país, porque el éxito es de todos. Y esos hombres y mujeres que integran los cuerpos de bomberos, la defensa civil, no pueden ser valorados solo cuando les necesitamos, sino todos los días. Por favor, seamos más como los animales, que son solidarios, aunque habrá gente que al escucharme ahora diga, ella está loca. No, yo lo digo responsablemente. Seamos más como los animales, que respetan las jerarquías, respetan el orden de su especie, que solo atacan cuando se ven acosados, distinto al ser humano, para poder llamarnos dignamente humanidad. Y a propósito de todo esto, ya habíamos anunciado que tendríamos, como ya tenemos, aquí en el set de Luna Llena a la doctora Carmen Ramírez, quien es psiquiatra y terapeuta familiar, precisamente porque nuestro interés ahora, que la vida sigue, obviamente aliados a nuestros hermanos de San Cristóbal, saber cómo manejar situaciones como esta, porque es difícil perder un pariente, es difícil no saber dónde está, como todavía hay algunas familias. Y es difícil también para quien perdió a lo mejor el negocito que tenía, porque tiene que comenzar de cero. Entonces, Carmen, gracias por estar con nosotros y permitirnos recibir sus orientaciones en torno a esto. Habría muchos matices por los cuales preguntar. Nos ayudará Cris, que es casi psicóloga, y nuestras inquietudes propias, porque
No es lo mismo, por ejemplo, manejarlo con niños, manejar el dolor o manejar el trauma de haber visto semejante cosa, aunque no le hubiera afectado físicamente, ¿no? Pero emocionalmente queda todo el mundo traumado. Bueno, qué bueno que toman en cuenta esto y me consta que el Ministerio de Salud ya lo está tomando en cuenta porque hay que trabajar la capacidad de resiliencia cuando hay sobrevivientes a un desastre como este. Y lo calificamos de desastre porque muchas personas perdieron irreversiblemente lo más preciado que es la vida, Así es. pero muchas cosas se perdieron ahí y el orden se perdió. Por eso lo calificamos de desastre. Hay que entender que estamos como todos en vilo, todos lesionados, nuestras emociones al ponernos en contacto con el tema bajan considerablemente y esa es una consecuencia del desastre. Es natural que nosotros reaccionemos en un primer momento así. Carmen, una pregunta. ¿Hay señales claras de la gente cuando tiene un trauma? De repente está la gente que grita, la gente que llora, pero también hay que estar muy pendiente de esa persona que está en silencio, de esa persona que no dice nada, porque de una u otra manera eso es una bomba que tenemos ahí. ¿Cuáles serían las maneras de detectar? Porque uno podría decir, esa persona está muy tranquila, lo perdió todo. ¿Cuáles serían las banderas rojas que vale la pena identificar en una persona luego de una situación de esta? Hay cambios que nos van a poner en alerta, hay cambios en la calidad y en los tiempos de sueño. Se supone que la gente duerme mal el primer y el segundo día, pero ya después del segundo día va recuperando sus horarios de sueño. Hay otro cambio que es esa necesidad de pensar o ese imperioso pensamiento relacionado con un solo tema que casi siempre es relacionado con el desastre. Hay personas que prefieren aislarse y si cambia en su estilo de socializar es una bandera roja. Hay que pensar también en los hábitos alimenticios. La alimentación es una manera de gratificación y cuando nosotros no nos ponemos en contacto con nuestros alimentos a las horas regulares, estamos como dándonos latigazos, estamos como castigando nuestro cuerpo y también pudiera ser una bandera roja. En estos casos, cuando aparecen este tipo de catástrofes, entiendo, y me puede corregir si estoy equivocado, que el ser humano de por sí, sin tener quizás una experiencia como esta, le cuesta visitar quizás algún centro o alguna ayuda por algo personal o lo que fuera. En estos casos imagino que no es la excepción también, o sea, personas que no están acostumbradas a recibir ayuda o a expresar lo que sienta o lo que fuera. Nuestro sistema tiene como herramienta o como iniciativa visitar este tipo de personas que han sufrido, que son víctimas o no. Sí, sí lo tiene. No estoy trabajando en el equipo, pero me consta que están trabajando. Porque en situaciones como esta se duplican los números. O sea, se duplican los números de problemas para dormir, se duplican los números de trastornos de ansiedad, de depresión, de crisis por trastornos bipolares. Y entonces incrementa exponencialmente lo que son llamados estrés agudo y estrés postraumático. El sistema de salud lo tiene pendiente. Así como el dengue sube en verano, así también en estas situaciones suben. Pero además, había situaciones de salud mental en algunos casos que estaban bajo control, personas que ya habían visitado a algún psicólogo, psiquiatra por alguna otra situación y que recaen por el simple hecho de estar en situación de desastre, por haber sobrevivido. Y algunas otras situaciones de salud mental que eran heredadas, pero esos genes estaban, como decimos, dormidos, aprovechan este nivel de estrés para salir. O sea,
Hay mucha evidencia científica de que esto es un momento de poner la salud mental a todo vapor a trabajar. Y quizá no todos van a necesitar una intervención psicológica, pero sí es necesario que la zona y los afectados sean visitados para poder elegir cuáles casos son más vulnerables y encaminarlos entonces ya a una consulta formal, sea de psiquiatría o de psicología. Debo confirmar precisamente porque ayer, como parte de la cobertura que RTVD estuvo haciendo, entrevistó a los representantes del Ministerio de Salud, incluso al propio ministro. Y esa fue una de las inquietudes y fue respondida afirmativamente. Es decir, la doctora explicaba que no solamente estaban recibiendo en la carpa que habían instalado para dar atención, no solo a los afectados directos, sino incluso a gente común que, claro, como decía el ministro, el solo hecho de saber lo que pasó le sube la presión a uno, etcétera, ¿no? O le detona algo. Exacto, sino Sí. que estaban acudiendo a los hogares que habían sido identificados como afectados directamente, o sea que sí se está haciendo. Las tragedias tocan muy duro y nos sacuden de manera distinta a todos los seres humanos, pero de una manera o de otra, y con el tiempo y con ayuda psicológica, obviamente, a veces psiquiátrica, suelen superarse. Pero a mí me parece que hay otras cosas también que uno puede hacer. Por ejemplo, yo ayer mencionaba la importancia del acompañamiento y el soporte de la propia familia o de la comunidad de vecinos, porque la soledad mata. No necesariamente porque uno vive solo, sino porque se aísla, como usted mencionaba, como mencionaba Cris, si eso era una alerta, ¿no?, ante una situación de esa naturaleza. Para otros, para los que tenemos fe, ese es un componente que también ayuda. ¿Qué otras cosas uno pudiera sugerir para tratar de recuperar la esperanza de que mañana vuelve a salir el sol y que es posible seguir adelante? Es muy importante entender que, y lo repito muchas veces, que nos sintamos con bajo ánimo, que nos sintamos mal, es natural, es la reacción natural. Ahora, es necesario salir adelante. Y te quiero contradecir, no es que a veces podemos salir, es que todos tenemos todas las herramientas para salir. A veces no las sabemos usar, pero todos tenemos todas las herramientas para salir. Y hay que empezar por las áreas de mi vida que están bien. Si aún en situación de desastre, si aún perdiendo la vivienda, si aún perdiendo el vehículo, el negocio, si aún perdiendo el trabajo, tengo mi rol de madre, ejerciendo mi rol de madre, las otras cosas de mi vida se van a ir animando. Si mantengo, por ejemplo, los rescatistas, ¿cuántos de esos rescatistas habrán perdido también familiares, amigos Claro. y situaciones materiales? Dando de sí, poniéndose en contacto con estas iniciativas donde yo puedo colaborar, también el bienestar interior que eso genera, no hacerse la foto, porque desde la Biblia se dice que ya han tenido su paga, sino que aportando yo, pasando información, colaborando con alguien, yendo a llevar una botellita de agua, el bienestar que genera me va a permitir un poquito más de aliento, un poquito más de ánimo y mejores condiciones para seguir adelante. Siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes de un vehículo que está empantanado. Si una de las gomas encuentra de dónde agarrarse para hacer avanzar el vehículo sale. Así que si tienes una de tus gomas y la puedes identificar, si leer, si ponerte en contacto con la espiritualidad, si socializar,
Mucha gente en estos días debe estar buscando la manera, sin querer y sin darse cuenta, de distraerse un poco, Claro. porque estas noticias son muy crudas. Entonces, si estás ahí medio perdiendo mucho tiempo en las redes, no te castigues por eso. Entiende que es una manera de tú mismo como botar el golpe para luego retomar. Yo, Doctora, antes perdón, así como cuando a veces nosotros estamos en un escenario interpretando algo y que el público no sabe lo que está ocurriendo dentro y luego cierra el telón o se apagan las luces y llegamos a nuestros hogares con nuestra realidad. Esta mañana estaba escuchando a uno de los bomberos rescatistas, que ciertamente uno los ve enérgicos, dispuestos, afanando de sol a sol. Y él dijo algo, la magnitud de la catástrofe nos golpea cuando llegamos a la casa, que nos abruma el dolor. Claro. A esas personas también hay que ayudarles. Me imagino que ellos tendrán las herramientas, de alguna esperamos. manera están entrenados, pero uno sigue siendo humano. Sí, mira, entiendo que quienes están al frente en salud pública tienen las competencias. Claro que Incluso sí. hay gente ahí de la experiencia de Haití donde yo participé activamente y saben que esas personas necesitan apoyo y hay que proveerles unos espacios psicológicos que se hacen especiales para que las personas que participan directamente rescatando puedan tener salud catarsis, mental, ¿verdad? puedan tener catarsis. Y algo que propongo, no sé si aquí lo están haciendo, todas las personas que trabajan con la noticia en situaciones como esta debe proveérsele un espacio donde se permita la catarsis para que esto pueda sanar y contribuir a que saque mi altruismo, Claro. que saque mi humor, que saque mi capacidad de resiliencia y no que me hunda, porque recuerden que después de una catástrofe nosotros vamos a estar elevando nuestros números de problemas de salud mental y tenemos que prevenir, tenemos que contener eso. Se disparan los números de suicidios, de personas con intento de suicidio. Entonces sería una catástrofe doble. Claro. Si la gente que estuvo trabajando y dando de sí, entonces lleva la tristeza a su vida. Esa era la idea de tenerla con nosotros, doctora, precisamente. Lisette, a mí me encantaría, y disculpa que sé que estamos cortísimos de tiempo, que sea ella misma que haga la invitación, porque sabes que mucha gente se siente culpable de sentirse mal. ¿Qué le dices tú a esa gente que dice, no, pero esto se me va a quitar solo, no, esto se me va a pasar? Por favor, recalca una vez más tú misma la importancia de la salud mental. Mira, todos tenemos la capacidad de sobreponernos, de resistirnos, de salir de las cenizas. Todos tenemos la capacidad. Ahora, a veces no sabemos utilizar las herramientas que tenemos y es ahí donde necesitamos apoyo. A veces de un guía espiritual, de un pastor, a veces lo necesitamos de un psicólogo, a veces de un maestro, de un tío, de un padrino, pero es frecuente necesitarlo y hay que ser lo suficientemente humilde para buscar ayuda y echar adelante. Y todos necesitamos ayuda, a fin de cuentas, y eso no es vergüenza para nadie, sino un valor. Al despedir a la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra y terapeuta familiar, que nos ha orientado tanto ahora en torno a cómo manejar estas situaciones y salir adelante, quiero recordar la valía de los perros. Mensaje dedicado a aquellos que los ignoran, que los maltratan, que los subestiman, pero que resulta que en estas situaciones todos los alabamos. Cuando usted ve a un perrito de la calle, piense que igual pudiera salvarle la vida. Entonces, vamos a, de nuevo, mire, caigo en lo mismo, vamos a tratar de llevar con dignidad esto de llamarnos humanidad y respetar toda forma de vida, no solo la humana, a la que maltratamos mucho, la animal y también la naturaleza, ¿verdad? Así que cerramos este segmento con este mensaje y nos vamos a un receso. Ya regresamos.